La distribución de la renta en un país o región es uno de los temas centrales para el conocimiento de la economía. Su interés es múltiple, no solo para estudiar aspectos relacionados con la equidad propiamente dicha, sino para otros muchos fines como evaluar la eficacia de las políticas económicas redistributivas, evaluar el potencial de crecimiento económico a largo plazo que conllevan normalmente los procesos redistributivos. ¿Por qué? Pues por el hecho de que una redistribución hacia las personas con rentas más bajas supone aumentar el consumo, por la mayor propensión marginal al consumo que tienen estas personas. Bueno, cualquiera que sea el interés del estudio, hoy vamos a ver los métodos más comunes y accesibles para medir esa distribución. En primer lugar, podemos recurrir simplemente a ver el PIB desde el lado de las rentas. En él encontraremos la distribución primaria o funcional de la renta. Recordemos que la renta, en sentido económico, es estrictamente la remuneración de un factor de producción como el trabajo o el capital. En esta distribución primaria tenemos el ejemplo de España en el año 2008. Podemos ver el reparto entre los salarios o las rentas de trabajo por una parte, el excedente bruto de explotación, que es la renta de capital, por otro. Ahora vamos a ver otros métodos que son más bien medidas de concentración y que pretenden ver el mayor o menor grado de igualdad en el reparto de la renta, es decir, entran más a medir su distribución. Así tenemos el método que utiliza Eurostat, que es el organismo estadístico de la UE. Podemos ver la razón que se establece entre el quintil superior y el quintil inferior, es decir, entre el total de renta percibida por el 20% de la población con la renta más alta y todo ello en relación con el quintil inferior, es decir, en relación con la obtenida por el 20% de la población con la renta más baja. Naturalmente, este ratio nos indicará el número de veces que el quintil superior supera al quintil inferior. Obviamente, cuanto más alto es el número, más desigualdad nos expresará. Veamos unos ejemplos en Europa. Tenemos aquí el valor para Europa de los 27, tenemos también el valor de la Europa del euro, también el valor de España. Este 5,4 significa que el quintil superior de las rentas más altas es 5,4 veces el quintil inferior del 20% de la población con las rentas más bajas en España. Los países nórdicos tienen, como cabía esperar, unos valores muy bajos, y aquí a la derecha podemos ver el caso de otro país europeo que tiene un ratio alto de desigualdad, como es el caso de Rumanía. Bueno, pasemos a ver el tercer método propuesto, que es el conocido y popular coeficiente de Gini. Es más fácil entender el coeficiente de Gini partiendo de la representación gráfica de la curva de Lorenz que tenemos aquí. Es sencillo, vamos a verlo, es simplemente en este eje inferior ponemos el tanto por ciento de familias o el tanto por ciento de la población acumulado y en el eje de las ordenadas ponemos el porcentaje acumulado de la renta nacional. Vemos aquí una curva de equidistribución teórica, es decir, es una bisectriz que teóricamente nos indica el grado máximo de igualdad. Es decir, que en este caso el 10% de las familias tendrían el 10% de las rentas, el 50% de las familias el 50% de las rentas, etc. Esto sería el caso extremo, teórico. Sin embargo, en la realidad, la distribución obtenida de la renta sería una cosa parecida a esta línea de puntos, donde hay una diferencia entre la teórica y la práctica. Depende de las economías, donde en unos casos tendremos una curva más alejada y en otras más próximas a la distribución óptima. Óptima matemática, no quiere decir que sea óptima como juicio de valor. Bien, a pasar al coeficiente de Gini es muy sencillo, a partir de aquí. Simplemente el coeficiente de Gini es el cociente que se establece entre el área marcada por la curva de Lorenz y el otro área, el triángulo B. Sería A partido por B. Naturalmente, el valor
del coeficiente que adopta puede ir desde 0, que significaría la máxima igualdad, hasta 1, que representaría el máximo de concentración. Bueno, el índice de Gini no es más que el coeficiente de Gini que hemos visto, pero expresado porcentualmente, es decir, multiplicado por 100. Aquí tenemos algunos ejemplos de diversas áreas del mundo. En primer lugar, Sudáfrica, con un índice muy alto del 65%, que nos revela una gran desigualdad, y eso que en África hay países todavía más desiguales. En este grupo tenemos países del continente americano. El más desigual de todos es Bolivia, con el mismo índice, por cierto, que Haití en el año 2005. Brasil es uno de los países del mundo, como sabemos, con peor distribución de la renta, aunque está mejorando significativamente en los últimos años. Ponemos el caso de Estados Unidos, que no es precisamente un ejemplo de buena distribución de la renta. Son datos para el año 2007, publicados por el propio país. Su índice, para haceros una idea, del 45%, es prácticamente el mismo que el de Camerún en el año 2001. Como contraste, tenemos el caso de los países europeos, con una situación bien distinta después de muchas décadas de políticas socialdemócratas a lo largo del siglo XX. España no desentona de los países de su entorno y, claro, ponemos la muestra de los países nórdicos abajo, los más igualitarios del mundo, cuyo emblema es Suecia, con un valor muy bajo del índice de Gini, solo un 23%. Bueno, de todas formas, conviene resaltar que hemos tratado en este vídeo solo de mostrar algunos métodos prácticos y usuales utilizados para medir la distribución de la renta, pero no conviene olvidar que unos valores más bajos, tanto en el ratio de los quintiles que hemos analizado antes como en el índice de Gini, nos están indicando más distribución de la renta, pero no mejor nivel de renta. Es decir, hay países con índices de concentración bajos, pero con niveles muy bajos de la renta. De forma algo sarcástica, tendríamos que concluir que eso sería síntoma solo de que la pobreza está más distribuida. Más información sobre el acceso a estos datos en nuestra página web y gracias por haber llegado hasta aquí.